Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Mi nombre es Ezequiel, digo para los que no me conocen, mucho gusto, me da mucho gusto verlos. Continuamos entonces con nuestra serie de El Sermón del Monte. Estamos en Mateo capítulo 5, así que si me quieres acompañar, por favor. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Bueno, ¿estás listo? Porque yo no. Ok, dice así. Te recuerdo que estamos estudiando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está en el Evangelio de Mateo, está en los capítulos 5, 6 y 7. Y apenas vamos en el capítulo 5, hoy vamos a leer del versículo 21 al versículo 26. Y dice así, Mateo 5, 21. Entonces, ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Les decía a los hermanos de la mañana que cuando estaba estudiando este texto, dije, ¿por qué me tocó a mí hablar de esto? Pero cuando me di cuenta que lo que seguía era hablar del adulterio y el divorcio, dije, no, mejor este texto va a estar mejor. Así que, ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Señor de su guía y de su sabiduría? Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, gracias porque tu presencia ha estado con nosotros. Gracias porque tu misericordia, tu bondad, Señor, tu fidelidad, Señor, han sido evidentes en este nuevo día que tú nos has dado. Padre, muchas gracias porque estamos reunidos, estamos juntos, Señor, con la intención de adorarte, con la intención de cantar acerca de lo que tú has hecho, de lo que tú eres, de lo que tú nos has dado, Señor. Y en esta mañana, en esta tarde, Señor, queremos acercarnos a ti, Señor, y escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz. Padre, en este mundo de tantas voces, de tanta influencia, necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos ser guiados por ti. Yo te ruego, mi Dios, que tu palabra hoy ministre en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, transforme nuestra manera de pensar. Que tu palabra transforme, Señor, nuestra manera de sentir y anhelar. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo hoy ministre la vida de tu iglesia. Señor, que tu Espíritu Santo transforme el corazón de los que hoy nos visitan. Mi Dios, yo confío en la obra que hace tu Espíritu Santo, Señor, en los corazones de las personas, porque ningún predicador, ningún maestro, ningún pastor puede transformar los corazones. Solamente tu Espíritu Santo lo hace. Señor, te ruego que me des de nuevo valentía, Señor, sabiduría para hablar tu palabra, para explicarla, Señor, no agregándole y no quitándole, Señor, sino hablando lo que tú has expuesto en tu palabra. Padre, lo hacemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la primera sección del Sermón del Monte la encontramos en el capítulo 5 de aquí del Evangelio de Mateo.
Y el tema principal de todo el capítulo 5 es hablar del carácter del creyente. Es lo que hemos venido estudiando. El carácter del ciudadano del reino. El carácter del ciudadano del reino de este nuevo Mesías. Jesús se sienta frente a una gran multitud y Él empieza a hablar hacia sus discípulos. Y Él les dice lo que significa ser el Mesías y lo que significa formar parte del reino de este Mesías. Muchos tenían un conocimiento equivocado acerca de lo que el Mesías traería y del reino que este Mesías traería. Por eso Jesús se sienta y le enseña a los discípulos lo que realmente significaba la venida del Mesías. Jesús inicia hablando de las bienaventuranzas y Él declara que el reino de los cielos le pertenece a los pobres en espíritu. El verdadero creyente es un pobre en espíritu, es decir, el verdadero creyente es aquel que reconoce su bancarrota espiritual. El creyente verdadero, el que es ciudadano del reino de Dios, no es aquel que cree que le falta poco para obtener el reino. El ciudadano del reino es aquel que confiesa que no tiene nada para conseguir ese reino. Es curioso que para formar parte del reino de los cielos es necesario reconocer primeramente que no lo merecemos y segundo que no lo podemos comprar. La pobreza espiritual es la característica principal del verdadero creyente. El que ha recibido la salvación de Dios sabe que todo lo que tiene y todo lo que es viene de parte de Dios. El verdadero creyente no se jacta de lo que es ni de lo que tiene, porque todo lo ha recibido. El cristiano verdadero, el creyente verdadero es aquel que ha encontrado un tesoro en Cristo y no tiene miedo a perderlo todo con tal de encontrar ese tesoro. El creyente verdadero es aquel que ha encontrado un tesoro en Cristo y no tiene miedo de perderse a sí mismo con tal de encontrar a Cristo. Es decir, el cristiano es humilde. El cristiano no es humilde porque piensa menos acerca de sí mismo. El cristiano es el que ha encontrado y ha encontrado un tesoro en el Señor y pasa su tiempo admirando quién es el Señor y no pierde el tiempo en admirarse a sí mismo. El cristiano humilde no es el que piensa menos acerca de sí mismo, sino el que piensa menos en sí mismo, el que pasa menos tiempo pensando en sí mismo. El cristiano verdadero o el verdadero discípulo es el que tiene un concepto adecuado de sí mismo. Ahora, otra característica que hemos visto es que el cristiano verdadero es aquel que procura la paz. Una característica del carácter del ciudadano del reino es que procuran la paz, que son pacificadores. Jesús dijo: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Una persona con este carácter, una persona que tiene estas características, es fácil de reconocer en el mundo. Pero el mundo los llama tontos, perdedores o desafortunados. El mundo reconoce y admira a los poderosos. El mundo admira a los que son fuertes, pero Jesús dice que los que lloran son dichosos. Los perseguidos son dichosos, porque los que lloran, los que son perseguidos, recibirán el consuelo de Dios. El mundo también llama ingenuos a aquellos que no aprovechan las oportunidades. El mundo llama ingenuos a aquellos que no aprovechan o no se aprovechan de las circunstancias. Pero Jesús llama afortunados a aquellos que son misericordiosos con los demás. Jesús dice que son misericordiosos porque ellos recibirán la misericordia de Dios. Ahora yo me imagino cómo la audiencia estaba escuchando estas palabras.
la audiencia estaba recibiendo y tratando de entender lo que Jesús estaba diciendo. ¿Acaso ellos se pudieron haber preguntado, ¿será que Dios nos había dado medios ineficaces para llegar a este estilo de vida? ¿O cómo es posible que podemos llegar a tener este carácter? ¿Cómo un pueblo puede llegar a ser de esta manera? Jesús dice que Dios ya había dado los medios. Jesús dijo que Él no había venido a ponerle fin a la ley, sino a cumplirla. Lo que Jesús está diciendo es que la ley no es la que ha fallado para producir un pueblo así. Los que fallamos somos nosotros. Los del problema son las personas que no pueden cumplir con las reglas buenas y santas de Dios. Los mandamientos de Dios no tienen ningún error. Seguirlos al pie de la letra nos iba a garantizar una vida de felicidad y gozo. Pero en este sentido, los fariseos estaban en lo cierto cuando buscaban la obediencia a los mandamientos de Dios. El problema de los fariseos y los escribas es que ellos habían creado una interpretación o un marco teológico que les permitía creer que estaban cumpliendo los mandamientos de Dios de una manera perfecta. Por esta razón Jesús tiene que volverles a explicar lo que realmente significan los mandamientos de Dios, cuáles son sus propósitos. El marco teológico o la interpretación de los escribas y fariseos que enseñaban al pueblo necesitaba una actualización, porque esta interpretación de los fariseos era incapaz de ver en dónde estaban errados. Jesús dijo, los fariseos y los escribas son ciegos guiando a otros ciegos. Ahora Jesús, en esta última parte del Sermón del Monte, del capítulo 5 del Sermón del Monte, Jesús ofrece una correcta interpretación de 6 mandamientos que popularmente se habían interpretado incorrectamente. Y como leímos al principio, hoy vamos a ver el primero: no matarás. Pero antes de observar directamente el pasaje, quiero que tengamos en cuenta algo que nos podría ayudar para interpretar cada una de estas nuevas interpretaciones. Y es que la ley tiene un sentido tanto positivo como negativo. Los mandamientos no solo tienen el propósito de prohibir el pecado, los mandamientos también tienen el propósito de promover la justicia. Los fariseos estaban equivocados, erraban en su interpretación porque solamente observaban las prohibiciones del mandamiento, pero ellos no observaban, ni siquiera obedecían, mucho menos obedecían las cosas que la ley estaba promoviendo. Mira, el mandamiento de no matarás no lo cumplimos solamente cuando no cometemos homicidios, sino cuando reconocemos y honramos el valor y la dignidad que cada individuo que fue creado a la imagen de Dios posee. El mandamiento de no cometer adulterio, yo no lo cumplo solo cuando evito tener relaciones sexuales con alguien que no es mi esposa. Lo cumplo cuando me mantengo lejos de cualquier cosa que me tiente a no tener una vida santa. La instrucción que Jesús habla acerca del divorcio no solo tiene la intención de evitar las separaciones, sino tiene la intención de promover la pureza dentro del matrimonio. No cumplimos el mandamiento solamente no divorciándonos. Cumplimos el mandamiento cuando vivimos en el diseño que Dios dio acerca del matrimonio. Cumplimos el mandamiento estando incondicionalmente comprometidos tanto con la permanencia en el matrimonio como en la santidad dentro del matrimonio. El mandamiento de no jurar falsamente no lo cumplimos solamente cuando no decimos mentiras, sino cuando hablamos siempre la verdad.
El propósito del mandamiento de no jurar falsamente no es evitar la mentira, sino que las personas puedan valorar y procurar siempre la verdad en sus vidas. La frase ojo por ojo y diente por diente intenta buscar la verdadera justicia, pero no cumplimos el mandamiento cuando buscamos la justicia solamente cuando nos conviene. El propósito del mandamiento es que procuremos siempre la justicia, incluso cuando no nos conviene. La verdadera justicia no es una justicia egoísta y convenenciera. La verdadera justicia es una justicia misericordiosa y santa. El mandamiento de amar a tu prójimo no lo cumplimos cuando amamos a los que nos aman. El mandamiento lo cumplimos cuando amamos incluso a aquellos que nos odian. El mandamiento de amar a tu prójimo lo cumplimos cuando amamos a los que nos aman, pero también cuando amamos a los que no nos odian. Amamos a los que nos persiguen, perdón. La ley no solo tiene el propósito de alejarnos del pecado. La ley tiene el propósito de acercarnos a una vida piadosa. Así que nos perdemos del verdadero valor de los mandamientos si solamente observamos las prohibiciones. Nos perdemos del valor que tiene la ley si no reconocemos el camino que nos traza hacia la justicia. Así que teniendo esto en mente de que todo mandamiento tiene un sentido tanto positivo como negativo, quiero que observemos el texto que nos toca hoy. Dice el versículo 21, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. El mandamiento no matarás es el sexto mandamiento del Decálogo, es decir, de los 10 mandamientos. Lo encuentras ahí en Éxodo 20. Y la otra frase que Jesús dice probablemente se refiere a la interpretación que los fariseos y los escribas tenían acerca de este mandamiento. Yo creo que para todos, para nosotros, para ellos, nos resulta obvio que cometer homicidio es algo inmoral. Yo creo que para todos es obvio que asesinar a una persona es algo que está mal. Y por homicidio quiero decir el asesinato intencional de otro ser humano por motivos puramente personales. Podemos asegurar que Dios aborrece el homicidio. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. No es de sorprender que Jesús inicie tratando de dar una interpretación correcta de este mandamiento, porque si recordamos el inicio de la humanidad, podemos ver que el primer ser humano que nació en este mundo fue un homicida. El hijo de los primeros seres humanos creados por Dios fue un homicida. El homicidio ha acompañado a la historia de la humanidad. Y en Éxodo 20 no es la primera vez que Dios prohíbe el asesinato. Allá en Génesis 6:9, Dios le dijo cuál es el origen de la gravedad de este asesinato. Dios le dijo a Noé y su familia por qué era algo tan grave el asesinato. Dice Génesis 6:9, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Dios prohíbe
quitarle la vida a otro ser humano, porque el ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Atentar contra la vida de otra persona es atentar contra la imagen de Dios que cada individuo posee. Y a pesar de la desobediencia de los primeros seres humanos, a pesar de la presencia del pecado, cada ser humano que ha sido concebido es valioso porque la imagen de Dios sigue estando presente en cada persona. Aunque esta imagen esté distorsionada por el pecado, sigue estando presente en la vida de cada ser humano. A mí me resulta sorprendente que de entre toda la creación, entre todas las cosas que Dios creó, Dios haya escogido al ser humano para ser portadores de su imagen. Dios no escogió a un animal muy feroz para mostrarse en el mundo. Dios no escogió la belleza de las estrellas para darse a conocer, tampoco la grandeza de los océanos y los mares. Dios escogió a seres humanos para que Él fuera especialmente reconocido en este mundo. La vida humana entonces es sagrada, porque cada ser humano posee la imagen de Dios. Y ni la raza, ni el color de la piel, ni el sexo de una persona borran la imagen de Dios en esa persona. Ni la condición social, ni la condición de salud, ni la condición migratoria hacen que alguien deje de portar la imagen de Dios. Es más, ni siquiera ser cristiano o no ser cristiano borra la imagen de Dios. Todo ser humano es valioso ante los ojos de Dios, porque todo ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Amigos, la vida humana es valiosa, es sagrada, porque cada ser humano posee la imagen de Dios y no importa cuántas semanas tenga ese ser humano, cada vida es valiosa. Los escribas y los fariseos, ellos observaban el comportamiento de las personas, pero no podían ver el interior. Ellos eran incapaces de ver el corazón y las intenciones. Por lo tanto, ellos habían creado un sistema teológico, una interpretación que solo contemplara lo externo. Pero esta interpretación estaba limitada. Porque el problema del ser humano no es el externo, sino el interno. Esta interpretación que tenían los fariseos les daba una falsa seguridad de justicia, porque era más fácil evitar el acto externo que el acto interno. Es mucho más fácil evitar el asesinato que evitar el insulto o el desprecio a una persona. La razón de prohibir el asesinato venía porque no se debía atentar al valor de una persona que fue creada a la imagen de Dios. Pero Jesús le dice a su audiencia que el asesinato no es la única manera de atentar contra la dignidad de otra persona. Jesús hace 3 observaciones que nos va a permitir ver que la interpretación popular era insuficiente y que no le estaba haciendo justicia al espíritu de la ley. Jesús nos da 3 ejemplos que nos muestran cuál es la definición que Dios tiene acerca del homicidio o del asesinato. Para los que anotan, es la ira, el insulto y la difamación. Pero antes, la interpretación de Jesús está por acabar con esa falsa seguridad que tenían los escribas. Jesús entiende que el problema de los seres humanos no es el exterior, sino el interior. Lo que somos por dentro, eso vamos a manifestar en lo exterior.
Más adelante Jesús en Mateo capítulo 15 va a decir, Mateo 15, 19, porque del corazón, o sea, de adentro, provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Jesús está por demostrar que aunque externamente los escribas y fariseos parecían limpios, realmente estaban por dentro muy sucios. El pastor MacArthur dice que el punto principal de Jesús en esta sección es que hasta las mejores personas son pecadoras en sus corazones. Por lo tanto, todos están en la misma condición que los peores individuos. Recuerda que el propósito principal de la ley no es darnos una sensación de seguridad, sino mostrarnos nuestra incapacidad de cumplir con los mandamientos justos de Dios. Cuando leemos la ley o cuando observamos los mandamientos de Dios y los consideramos como exagerados, como si fuera algo irreal o como si fuera algo utópico, solo estamos demostrando lo lejos que estamos de la definición que Dios tiene de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es santo, de lo que debería ser deseable y agradable. La ley nos muestra que lo que Dios dice acerca de lo que es deseable es muy diferente de lo que nosotros decimos que es algo deseable. Jesús entonces está por derribar esta interpretación ligera que están haciendo los escribas y fariseos y que estaban enseñando al pueblo. Observa el versículo 22, si lo encuentro. Dice: pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. La interpretación popular del mandamiento decía que el que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero Jesús les dice que cualquiera que se enoja contra su hermano sería culpable del mismo delito. Desde la perspectiva de Jesús, tanto el que asesina como el que se enoja con su hermano están cometiendo el mismo delito. La palabra que la Nueva Biblia de las Américas traduce como enojado, en su idioma original da la idea de una ira descontrolada. La idea de este enojo es una ira que viene de un odio interno hacia alguien. Y es que el odio que está detrás de este enojo es totalmente contrario al amor y la misericordia que Dios derrama en la vida de los creyentes. Una evidencia de que alguien ha recibido el amor de Dios. Una evidencia de que alguien ha recibido de la misericordia de Dios es que es capaz de amar y dar misericordia hacia los demás. Pero si alguien puede albergar en su corazón un sentimiento tan perverso como el odio, sin que esto le represente un problema, entonces solamente está dando evidencia de que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. No lo digo yo, dice Juan en 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. La advertencia que Juan le está dando a la iglesia explica exactamente las palabras de Jesús. Todo aquel que aborrece a su hermano solo da evidencia de que todavía permanece en muerte. Ahora quiero aclarar una cosa. La ira no es un problema en sí mismo. Enojarse no es un problema en sí mismo, porque Dios mismo se enoja.
Dios mismo expresa ira. Algunas personas yo sé que se sienten incómodas cuando escuchan acerca de la ira de Dios. Solo quiero decirte que la ira de Dios es muy diferente a la ira que nosotros podemos expresar. Nuestra ira es pecaminosa, nuestra ira es egoísta, pero la ira de Dios es una ira santa. La ira de Dios es una ira sin pecado. De hecho, podríamos dudar de la bondad de Dios si Dios nos enojara. Podríamos dudar de que Dios realmente nos ama si Él no ardiera en indignación cuando observa que algo de lo que Él dice amar está siendo dañado o está siendo amenazado. Mira, si alguien intenta dañar o amenazar a uno de mis hijos en mi presencia, te aseguro que esa persona no va a conocer un lado muy amable de mí. De la misma manera, Dios expresa su ira contra aquellas cosas que destruyen o amenazan lo que Él dice amar. Dios se enoja contra aquellos o contra aquello que destruye a sus criaturas que fueron hechas a su imagen. Así que no es pecaminoso enojarse. No es pecaminoso enojarse cuando los principios santos de Dios están siendo transgredidos. Es más, yo me atrevo a decir, que no está bien permanecer indiferente cuando el nombre de Dios está siendo blasfemado. Si tú miraste lo que sucedió en la inauguración de los Juegos Olímpicos y no te indignaste, revísate porque hay algo mal ahí. Pablo le dice a los Efesios capítulo 4, Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Pablo les está advirtiendo a los efesios de que no permitan que un enojo justificado se convierta en un enojo pecaminoso. Este enojo es el que Jesús está condenando. El enojo pecaminoso. El enojo que viene desde la ira. El enojo que viene desde el odio. Es ese enojo que ha olvidado la ofensa a Dios y se pone a sí mismo como el sujeto ofendido. Ya no me ofende que estén ofendiendo a Dios, me ofende que me ofendieron a mí. Bueno, la ira pecaminosa es esa indignación egoísta que le da oportunidad al diablo, porque hace que lo que simplemente debió ser una reacción se convierte en una ofensa. Bueno, este tipo de enojo es el que Jesús condena. Este tipo de enojo contra otro hermano es el que Jesús compara con el asesinato. Sobre todo cuando este enojo viene acompañado de palabras que son hirientes. Lo que Jesús menciona en el resto del capítulo 22 son dos palabras que manifiestan en el enojo y el odio en el interior de una persona. Sigamos leyendo. Dice, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. La palabra que la NBLA traduce como insensato es el término raka. Esta expresión no tiene una traducción literal al español. Esta palabra no puede traducirse literalmente. Es más, hay algunas traducciones de la Biblia que ni siquiera lo traducen. Ellos leen, y cualquiera que diga raka a su hermano será culpable. Bueno, el término en el idioma original quiere hablar de un maltrato malintencionado. Es una expresión de burla y de calumnia.
en algunas Biblias se ha traducido como insensato, inútil, como necio o imbécil. Lo que quiere decir este término, o la connotación que quiere traer este término, es la de alguien descerebrado o tonto. Esta expresión es una expresión de desprecio profundo. Es una expresión de un desprecio arrogante hacia una persona. Entonces, llamar raca a una persona venía de una actitud de un profundo desprecio contra alguien. Considera a otro ser humano creado a la imagen de Dios como alguien vil e indigno de ser llamado hijo de Dios o de ser amado por Dios. Un comentarista escribe que en la cultura judía los insultos eran muy ofensivos porque con ellos se eliminaba la identidad de la persona y se la sustituía por una identidad ofensiva. En la cultura judía, los insultos se convertían en la identidad de la persona que había sido insultada. Ya no la identidad que le daba su nombre. Ahora el que insulta al otro lo está despojando de su identidad para ponerle una identidad ofensiva. Lo que Jesús está condenando con en este enunciado es el desprecio a la dignidad de otro ser humano. Jesús condena esta actitud arrogante que despoja de valor y de dignidad a un ser humano que fue creado a la imagen de Dios. Mira, tal vez nosotros no vamos a llamar raca a nadie, pero sí podemos actuar como si otra persona no tuviera valor. Sí podemos considerar a otra persona como si fuera menos o como si fuera insignificante. Pero hermanos, nadie tiene el derecho de llamar poca cosa a otro ser humano creado a la imagen de Dios. Nadie tiene el derecho de considerar poca cosa a una persona por su raza, por su sexo, por su condición social, por dónde vive o incluso por su origen. Los seres humanos cuya concepción fue planeada tienen el mismo valor que otro ser humano cuya concepción no fue planeada. Hermanos, toda criatura que porte la imagen de Dios tiene valor y dignidad, incluso aunque su concepción sea el producto del pecado de sus padres. El pastor MacArthur dice que calumniar a una criatura hecha a la imagen de Dios es calumniar a Dios mismo y equivale a asesinar a una persona. Lo que Jesús dice es que el desprecio es un asesinato del corazón. Pero Jesús no se queda ahí, Él comparte un ejemplo más. Observemos cómo finaliza el versículo 22. Dice, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. La palabra que la NBLA traduce como idiota era utilizada para acusar a alguien de ser necio, de ser estúpido, de ser impío o de ser malvado. Estaba calificando a una persona que era de mal proceder. Era una expresión de condenación, pero también era una expresión de difamación. Hermanos, el que difama es el que habla mal de otra persona. Pero no solo está mintiendo, sino que está tratando de hacer creer a otras personas acerca de la supuesta mala fama de otra persona. El teólogo Samuel Pérez Milos escribe que el que difama comete homicidio en el sentido de quitar la honra y la moralidad a la persona difamada y con ello destruye su reputación.
Parece que hay una relación en estas expresiones y ejemplos que Jesús está mostrando, porque cada vez parece que la gravedad va en aumento. Pero el enojo es ese sentimiento que está detrás tanto del asesinato como del desprecio y la difamación de una persona que posee la imagen de Dios. Por lo tanto, los ciudadanos del reino de los cielos, los verdaderos creyentes, los discípulos de Jesús, no solamente deben evitar el asesinato, sino también deben de evitar el enojo, la ira, el insulto y la difamación. No deben de despojar de su personalidad, de su identidad a otras personas. Los verdaderos creyentes no pueden atentar contra el valor y la dignidad de cualquier persona. Ahora, esta es la parte negativa del mandamiento. Estas son las prohibiciones que el mandamiento tiene, pero Jesús extiende la interpretación que los judíos habían escuchado. Ellos habían escuchado que solamente el mandamiento se refería a no cometer asesinato, pero Jesús les está hablando de algo mucho más extenso. Ahora recuerda que los mandamientos no solamente tienen un sentido negativo, sino un sentido positivo. No solamente tratan de prohibir, sino también tratan de instruir, de fomentar una cosa. Entonces, observemos ahora lo que el mandamiento quiere promover. Observa el versículo 23. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No cumplimos con el mandamiento solamente cuando nos abstenemos de restarle valor y dignidad a una persona, sino que para cumplir el mandamiento también debemos procurar estar en buenos términos con todas las personas que nos rodean. Lo que Jesús está planteando aquí es que sus discípulos deben de ser agentes de la reconciliación con los demás. Tal vez para la mayoría de nosotros, estar en buenos términos con los que nos rodean no suena algo tan mal. No estaría mal no estar peleados con todo el mundo. Bueno, algunas personas creen que sí, pero para la mayoría no. Pero lo que Jesús está diciendo es que la reconciliación no es un tema opcional. La reconciliación es obligatoria. La reconciliación es algo de suma importancia. El creyente verdadero debe procurar reconciliarse con aquellas personas con las que tiene un problema. Para los fariseos y los escribas, la adoración en el templo, que era por medio de sacrificios, era un tema muy importante, era un tema muy delicado. Y Jesús les dice, bueno, si ustedes están ofreciendo un sacrificio y se acuerdan de que tienen un problema con una persona, deben pausar lo que están haciendo e ir a arreglarse con esa persona. Hermanos, cualquier actividad que hagamos en la iglesia, que tenga la intención de mostrarnos agradables a Dios, no tiene ningún sentido si sabemos que tenemos un problema con alguien más y no hacemos nada para resolverlo. Nosotros, como los fariseos y los escribas,
habían separado, habían divorciado la adoración de Dios con la relación con el prójimo. Pero lo que Jesús está enseñando es que nuestra relación con Dios es directamente proporcional a nuestra relación con las demás personas. Hermanos, no podemos estar bien con Dios y mal con los demás. No podemos amar a Dios y no amar a los demás. Eso no es posible. ¿Cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Y no amamos a los que sí vemos. Hermanos, no debemos continuar con nuestro servicio o con la adoración si tenemos el conocimiento de que tenemos un problema con alguien. Si tú sabes que has tratado mal a alguien, debes pausar tu adoración, pausar tu servicio y buscar la reconciliación con esa persona. Ahora, ¿qué hacemos cuando sabemos que hemos tratado mal a alguien? Cuando hemos pecado contra alguien. La respuesta bíblica para el pecado que cometemos hacia otra persona es el arrepentimiento. En Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. El verdadero arrepentimiento, la manera bíblica de tratar con las diferencias, tiene dos elementos que vemos en este versículo. El verdadero arrepentimiento lleva la confesión del pecado y el abandono del pecado. El arrepentimiento, un arrepentimiento genuino en los términos de la Biblia, exige una confesión, exige la confesión del pecado. Esta confesión en términos bíblicos tiene que ser primeramente a Dios. Todo pecado, toda ofensa es primeramente una ofensa al Señor. Cuando pecamos es porque desobedecemos lo que Dios nos dijo. No hicimos lo que Dios nos dijo que hiciéramos o hicimos lo que Dios dijo que no hiciéramos. Toda ofensa, incluso a alguien más, es primeramente una ofensa hacia Dios. El salmista escribe en el Salmo 51: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El arrepentimiento bíblico, la confesión bíblica requiere una confesión del pecado hacia Dios. Pero la confesión en términos bíblicos también requiere una confesión a los que hemos ofendido. Si has ofendido a alguien, tienes que confesar tu pecado con esa persona. Yo sé que eso trae mucha vergüenza. Confesar nuestro pecado a otra persona seguramente nos va a traer vergüenza. Pero quiero hacerte esta pregunta: ¿qué es lo más importante? ¿Haber ofendido a Dios o que los demás sepan que has ofendido al Señor? ¿Qué te importa más? ¿Obedecer a Dios o que no sientas la vergüenza? Dios promete prosperidad y misericordia para aquellos que confiesan su pecado. Así que no creas esa mentira que viene del diablo, de que obedecer el camino y las formas de Dios no te va a traer felicidad. Si Dios nos ha dado este camino, es el camino que debemos seguir para nuestra felicidad. La confesión debe ser a Dios, debe ser a los que hemos ofendido, pero también debe ser una confesión sincera, porque tendemos a mostrar nuestro orgullo, y cuando confesamos nuestros pecados, a veces queremos hacer parecer que no somos tan malos. A veces nuestra confesión parece
tratamos de hacerla para sonar lo mejor posible. En lugar de decir, discúlpame, fui grosero contigo, discúlpame porque hablé de una manera, con un lenguaje áspero, o fui cruel contigo. A veces solemos decir simplemente, perdóname, no quise herir tus sentimientos. Una confesión en los términos bíblicos tiene que ser honesta, que muestre las intenciones de nuestro corazón. La confesión en términos bíblicos es a Dios, a los demás, es sincera, pero también es humilde. Una confesión humilde proviene de alguien que está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus pecados. Una persona humilde está dispuesta a enfrentar las consecuencias de las cosas malas que hizo. En cambio, una persona orgullosa es aquella que se ofende y se indigna cuando lo responsabilizan por las consecuencias de sus malas decisiones. La verdadera humildad acepta el castigo y acepta las consecuencias de las cosas malas que hemos hecho. El arrepentimiento genuino requiere confesión, pero también requiere abandonar el pecado. Dice el texto que leímos que el que confiesa y abandona hallará misericordia. En Cristo debe haber un cambio en el comportamiento que sea acorde a la confesión que hemos hecho. No podemos decir que nos hemos arrepentido, confesamos y no hay cambio. Ese no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico requiere un cambio en el comportamiento. Y este cambio, por supuesto, que es en Cristo, porque solamente en Cristo encontramos el poder para ser transformados desde el interior. Hermanos, el origen de nuestras acciones siempre va a ser en el interior. Pidámosle al Señor que revele las intenciones de nuestro corazón. Que Dios revele cuáles son esas creencias que hemos abrazado. Comúnmente las acciones pecaminosas vienen de mentiras que hemos abrazado. Y si no las reemplazamos con las verdades de la palabra del Señor, seguramente volveremos a ofender a otra persona. Hermanos, la reconciliación o la restauración de una relación es un proceso que nos va a llevar tiempo, que nos va a llevar esfuerzo, pero que se necesita mucha gracia para llevar a cabo. Pero debemos de darle la importancia que Jesús le da. La reconciliación con aquellos que hemos ofendido es de suma importancia. Así que si tú sabes que hay alguien que tiene algo contra ti, cree las palabras de Jesús y busca la reconciliación cuanto antes. Dice el versículo 25: ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. La reconciliación no es un tema opcional, es obligatorio, es importante, pero también es urgente. Seguramente Jesús está hablando de un problema legal, de dos personas que van camino al juzgado. Pero la expresión que la NBLA traduce como ponte de acuerdo pronto, literalmente significa hacerse amigos rápidamente. Lo que Jesús está enseñando es que el llamado a la reconciliación es un llamado urgente. Porque dejar los problemas sin resolver es permitir que el pecado que inició el problema siga destruyendo las relaciones. Así que cualquier cosa que hagamos, hermanos, que despoje a un hermano de su valor y su dignidad, debemos resolverlo porque es pecado.
Y es nuestra responsabilidad reconciliarnos con el hermano o la hermana que hemos ofendido. Los discípulos de Jesús deben de procurar urgentemente tener relaciones sanas con las personas que los rodean. Y como hemos visto, los verdaderos discípulos no solamente son aquellos que evitan el asesinato, sino aquellos que también evitan la ira y el enojo, aquellos que evitan el insulto y la difamación. Y lo hacen para no despojar del valor y la dignidad a aquellas personas que fueron creadas a la imagen de Dios. Pero los verdaderos creyentes también son agentes de la reconciliación. Los verdaderos creyentes buscan reconciliarse con aquellos que tienen un problema para no entorpecer las relaciones. Y para concluir, estoy en tiempo, ¿no es cierto? Para concluir, en este pasaje, como en todo el Sermón del Monte, nos recuerda que tenemos la necesidad de un Salvador. Recuerda que Jesús les dijo a la audiencia que si su justicia no superaba a la de los fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Hermanos, no es posible mantener un estilo de vida como el que hemos leído hoy. Necesitamos que Dios haga posible lo que nosotros jamás podríamos llegar a hacer. Necesitamos de un Salvador. No sé si recuerdas, pero toda la serie pasada estuvimos hablando de legalismo y de legalismo y de legalismo, y que la salvación es por medio de la fe y por medio de la fe. Hermanos, si tú estuviste escuchando la interpretación de Jesús acerca de este mandamiento y te estás sintiendo condenado y condenado y condenado, ese es el legalista que tienes dentro. El legalismo no es algo ajeno a nosotros, no es algo de los Gálatas o de las personas que usan corbata. Todos tenemos un legalista que trata de agradar a Dios con sus fuerzas. Pero el propósito del mandamiento es recordarnos que necesitamos de un Salvador. El propósito del mandamiento es recordarnos que Jesús es nuestra única esperanza, que solamente en Jesús encontramos esperanza. Dios no solamente no nos mató, no se limitó a no matarnos, sino que Él envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Jesús hace posible la reconciliación con Dios. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús vino a cumplir este mandamiento, reconciliándonos con Dios. Jesús vino a este mundo a rescatar a los perdidos, a salvar a los marginados y a los despreciados. Jesús lo hizo viviendo una vida que nosotros no podemos vivir, y murió por una culpa que no era suya. Murió la muerte que nosotros no podemos vivir. Este pasaje también nos recuerda la perspectiva que Dios tiene acerca de una vida feliz. Dios ha revelado en su palabra el diseño que Él tiene para nuestra vida. Dios ha dicho que debemos vivir evitando la ira, evitando el desprecio, evitando la difamación, y de esta manera seremos verdaderamente felices, procurando la reconciliación con aquellas personas con las que tenemos un problema. Viviremos verdaderamente felices, buscando la reconciliación. Pero cualquier pensamiento que tengas que te diga, no, ese no puede ser el medio,
Eso solamente te va a traer dolor, eso solamente te va a traer vergüenza. Deséchalo porque es una mentira del diablo. Dios dice en su palabra que la reconciliación es el modo de vida de los creyentes. Por último, en este pasaje podemos ver que la única respuesta a la salvación que hemos obtenido es una vida obediente. Ciertamente hay pasajes en la Biblia que son difíciles de interpretar, pero este no es un pasaje difícil de interpretar. Este es un pasaje difícil de vivir. Pero gracias a Dios, porque nuestra salvación no depende de nuestro desempeño para pedir perdón. Ahora podemos pedir perdón cuando nos equivocamos porque ya hemos sido perdonados. Incluso si alguien que ofendí no me quiere dar su perdón, yo lo puedo dejar en las manos de Dios y creer que yo soy perdonado. Y aunque no escuche el perdón de la persona que ofendí, yo puedo confiar en que eso ya no es mi identidad. Mi identidad está en Cristo. Y si Él me dice que soy perdonado, entonces soy perdonado. Ni siquiera necesito perdonarme a mí mismo. Necesito creer que Dios me ha perdonado. Y si Dios me ha perdonado, es todo lo que necesito. Le damos gracias a Dios porque nuestra salvación no depende de nuestro desempeño de amar a los demás. Nosotros ahora podemos amar a los demás porque ya hemos sido amados por Dios. Mi identidad está en Cristo y si Él me dice que soy amado, entonces soy amado. No necesito amarme a mí mismo. Necesito creer que si Dios me ama, eso es todo lo que necesito. Iglesia, nos llamamos avivamiento de amor. En el nombre llevamos nuestra penitencia. Pidámosle a Dios entonces que nos capacite para vivir dignamente la vida a la que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a una vida de amor, de perdón y de reconciliación. Pidámosle entonces al Señor que avive nuestros corazones para poder ser sal y luz en nuestras relaciones. Que este mundo pueda ver en nosotros la luz del Señor y podemos ser la sal de este mundo. Que el mundo pueda ver cómo los hijos de Dios se reconcilian. Pero necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder amar de esa manera. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para ser ministros de la reconciliación en este mundo caído. Ponte de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú ministras nuestros corazones. Señor, gracias porque nos revelas tus intenciones. Señor, nos has mostrado el camino que debemos seguir. Señor, gracias porque tú nos muestras, Señor, nuestra incapacidad de obedecer perfectamente tus mandamientos. Señor, pero así como nos muestras nuestro problema, Señor, tú nos muestras la solución. Padre, en Cristo tenemos salvación. En Cristo, Señor, tenemos el perdón que necesitamos. En Cristo tenemos el poder para reconciliarnos. Señor, transforma nuestros corazones. Quiebra, Señor, nuestros corazones. Elimina, Señor, todo pensamiento contrario a tu palabra. Señor, danos la fuerza. Danos la valentía, Señor, para vivir obedientemente a tu palabra. Señor, avívanos. Aviva nuestros corazones, Señor, que podamos obedecerte. Te necesitamos y necesitamos que tú lo hagas desde el interior de nosotros. Señor, te pido por aquellas personas que nunca habían escuchado un mensaje así, Señor, y que tú estás obrando en su corazón. Señor, te pido que traigas salvación en la vida de las personas que tú estás llamando. Señor,
Tú eres soberano, tú eres grande, Señor, y tú eres bueno con nosotros. Te agradecemos por tu palabra y por este tiempo.